Bueno, que Dios les bendiga. Mi nombre es Delsa Espinosa. Nací y crecí en Panamá, muy cerca de Costa Rica. Hoy quiero compartir con ustedes lo que Dios ha hecho en mi vida. Antes de comenzar, deseo dar toda la gloria y la honra al único y sabio Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Este testimonio es para exaltar su fidelidad y su gracia, porque no se trata de mí, sino de cómo Él con misericordia infinita ha obrado en mi corazón, aun cuando yo no lo buscaba como debía. Desde pequeña mi madre solía asistir a la iglesia católica y en varias ocasiones nos llevó a mis hermanos y a mí. Recuerdo claramente que cuando tenía 11 años, una hermana de la iglesia pentecostal le predicó a mi madre el Evangelio de Cristo. Y fue allí donde por la obra del Espíritu Santo, ella creyó en el Señor y en su Evangelio, y esa decisión transformó nuestro hogar. Mi madre no solo creyó, sino que también nos llevó con ella a la iglesia, a cada campamento, cruzada o campaña que se realizaba. Así desde temprana edad, el Señor puso en mi corazón un deseo de conocer su palabra. A los 14 años tuve una experiencia real de conversión, entendí el Evangelio, me arrepentí de mis pecados y conocí que necesitaba a Cristo como mi Salvador. Con esa convicción fui bautizada, segura de que pertenecía al Señor. Pero como suele pasar, al entrar en la juventud me fui enfriando. Me alejé de la iglesia y dejé de congregarme. Sin embargo, nunca perdí del todo el temor de Dios. Aunque estaba en desobediencia, mi corazón no se entregaba del todo al mundo. Vivía en una tibieza espiritual. No me dejaba estar en paz, no disfrutaba del mundo, ni servía a Dios con sinceridad. Me casé con un hombre que no era creyente. Formé una familia. Y cuando tuve a mi tercera hija, el Señor volvió a llamarme de una forma muy clara. Me invitaron a una campaña evangelística y allí sentí que no podía seguir negándome al llamado de Cristo. Fue un momento de gran lucha interna. Pensé, ¿cómo voy a decirle a mi esposo que me he reconciliado con Dios? ¿Qué pasará con mi matrimonio? Tenía temor, pues pensaba que esto traería división o problemas en mi matrimonio. Pero el Señor ya estaba obrando también en el corazón de mi esposo. Esa misma noche me dijo, hoy escuché una predicación del pastor Charles Stanley y sentí que si no aceptaba a Cristo, mi corazón se endurecería y perdería toda oportunidad de salvación. Hice la oración de fe y le entregué mi vida al Señor. Lloré de alegría al escuchar esto y comprendí que Dios estaba cumpliendo su plan en nosotros. Comenzamos a congregarnos juntos en la Iglesia Asamblea de Dios de Paso Canoas, donde estuvimos unos 5 años. Luego, por motivos familiares, nos mudamos a Guanacaste, primero a Filadelfia y después a Santa Cecilia. Intentamos seguir congregándonos, pero las reuniones en la iglesia del pueblo eran limitadas y con el tiempo nuestra asistencia fue decayendo. El Señor nos permitió emprender un pequeño negocio familiar, una pulpería. Como muchos saben, cuando uno trabaja en lo propio, el tiempo se vuelve más escaso. Poco a poco dejamos de asistir a la iglesia. No fue algo intencional, simplemente nos fuimos apagando. Sin embargo, nunca dejé de orar por mis hijos. Siempre les decía, pídanle al Señor que los llene del conocimiento de su voluntad para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra. En el año 2019 sufrí una de las pérdidas más dolorosas de nuestra vida. Mi querida y única nieta, quien vivía con nosotros desde que tenía 2 años, yo la cuidaba mientras su madre estudiaba y luego trabajaba. Su partida trajo a mi corazón un dolor profundo, me quebrantó, sentí una culpa enorme, un vacío imposible de llenar. Me preguntaba constantemente si pude haber hecho algo diferente. En medio de mi aflicción comencé a tener pensamientos oscuros. No quería seguir viviendo, pero en su misericordia Dios me hizo ver la realidad de mi vida. Me pregunté con temor, si hoy muriera, ¿dónde estaría mi alma? Esa pregunta me robaba el sueño, no porque no hubiera conocido al Señor, sino por mí,
porque mi doctrina no era clara, debido a las enseñanzas equivocadas que antes había recibido de que la salvación se perdía. Estaba llena de dudas. Clamé al Señor, le rogué que me perdonara por mi tibieza, que me diera una nueva oportunidad, que me ayudara a vivir de nuevo. Le dije, Señor, no quiero morir en esta tristeza. Ayúdame a volver a ti. Y una vez más, Él tuvo compasión de mí. Una joven que conocía me invitó a la iglesia donde ella asistía, pero estando allí no se predicaba a Cristo, todo era emocionalismo, pero no el evangelio. Me sentía sola, pensaba que yo era la que estaba mal, pero todos eran felices y yo no. Yo anhelaba escuchar la palabra, anhelaba oír de Cristo, no solo frases bonitas. Comencé a buscar predicaciones en casa, quería algo sólido y bíblico. Un día encontré una predicación del pastor David Wilkerson. Al ponerle mi perrita Ellie, una Golden Retriever, se acercó y se inclinó como en reverencia, como que si entendiera. Se lo conté a mi hija mayor, Lady. Ella me pidió que le enviara la predicación y para mi sorpresa fue de bendición para su vida. Dios usó esta situación con mi perrita para despertar interés en esa prédica. Y esa predicación se hablaba sobre la obra del Espíritu Santo y ese fue el comienzo, el despertar espiritual de ella. Luego ella me comenzó a enviar otras predicaciones de sana doctrina. Escucharla fue para mí como encontrar agua en medio del desierto. Me hablaban de verdades que yo conocía medias, pero ahora cobraban vida. Yo quería más, ya no podía quedarme en un lugar donde no se hablaba de Cristo. Le comenté a mi hija cómo me sentía y ella me aconsejó, es mejor viajar un poco más lejos y escuchar una predicación que te lleve a Cristo que quedarte donde no te alimenta. Así fue como llegué a la Iglesia Bautista Reformada de Liberia. La primera vez que vine predicaba el hermano Lux. Recuerdo que al regresar a casa mi hijo y yo nos miramos y dijimos, el Señor nos trajo aquí. Desde entonces el Señor ha seguido obrando en mi vida a través de la exposición constante de su palabra. He aprendido que Él es soberano, que nuestra vida está en sus manos. Me ha librado de la culpa, de la ansiedad, de noches de llanto. Me ha enseñado que no es por algo bueno en mí, sino por la perfecta obra redentora de Cristo Jesús. Hoy puedo decir que tengo la certeza de que Cristo me rescató cuando adolescente y me trajo cada vez que me alejé, y que me sostiene y me guarda. Y estoy profundamente agradecida por cada persona que el Señor ha usado para ayudarme a crecer, por cada enseñanza, cada predicación fiel a la Escritura. Deseo con todo mi corazón vivir una vida que glorifique a Dios, caminar en obediencia y someterme a su voluntad. Por eso es mi deseo ser miembro de esta iglesia. Quiero seguir aprendiendo, sirviendo, creciendo junto a ustedes y afirmo que estoy de acuerdo con la Confesión Bautista de Fe de 1689 y con la Constitución de esta iglesia. Gracias por escucharme, que el Señor los bendiga y les guarde y a Dios sea toda gloria.